Minutos y vamos a saludar de inmediato a nuestro primer invitado del día, el diputado del Partido Liberal por la región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, a quien le damos la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a usted por la invitación. Hola, diputado. Sí, no, gracias a usted por conversar respecto de un tema que actualmente está alojado en el Senado, pero que ya tuvo su discusión en la Cámara de Diputados y usted fue uno de los principales impulsores. Nos referimos al proyecto de eutanasia que se va a revisar en la Comisión de Salud dentro de estos días y donde ha tenido un debate bastante álgido y donde se ha presentado una situación, diputado, que, bueno, en las escuelas de periodismo a nosotros nos enseñan respecto de estas famosas falacias argumentativas, ¿no? O falacias de lógica, que dentro de una de ellas está esta que dice relación con esta falacia del falso dilema o de la bifurcación, sí, donde finalmente se establecen dos alternativas, obviando un universo donde hay muchas otras salidas a un tema. Y aquí se ha hablado mucho respecto de que para qué avanzar en este proyecto si no es prioritario. Hay otras prioridades, tenemos que avanzar en esas prioridades y no dedicarnos a esto porque supuestamente no es una prioridad respecto de lo que hoy está demandando la población. ¿Qué podríamos decir al respecto, diputado? Bueno, dos cosas. Lo primero es que esta es una ley que la población sí está demandando. De hecho, prueba de ello es que hace una semana atrás salió una encuesta que daba cuenta de más del 80%, si no me equivoco, 84% de aprobación de esta ley. Por lo tanto, esto es una ley que cuenta, como pocas, con una amplísima y transversal mayoría en Chile. Y lo segundo es que en el gobierno anterior, precisamente se nos decía lo mismo a propósito de los cuidados paliativos. Nos decían, intentando oponer en este falso dilema, la eutanasia con los cuidados paliativos, en circunstancias que nosotros también hemos promovido con decisión los cuidados paliativos, y de hecho lo que terminó sucediendo es que gracias a la discusión sobre muerte digna y eutanasia, se terminó discutiendo sobre cuidados paliativos, se aprobó la ley. Hoy día los cuidados paliativos son universales para todo tipo de enfermedades que produzcan dolor, no solamente para las enfermedades asociadas al cáncer, oncológicas, que era en ese momento. Por lo tanto, logramos universalizar el derecho, y eso es una gran noticia. Pero nunca ha sido una contradicción. Entonces, ya hemos pasado por ese tipo de discusiones, en donde hoy día ya no quedan más excusas. Hoy día, a los pacientes que están sufriendo, o los que podrán sufrir en el futuro, tenemos que reconocerle el derecho a la última libertad. O sea, a tomar, frente a su propia conciencia, la decisión de cuándo y de cómo partir con dignidad. Diputado, era solo para precisar, el sondeo de cifra, 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia, para que dejáramos el dato sobre la mesa. Esta semana es clave porque debería votarse, ¿no?, en la Comisión de Salud el 3 de septiembre, es el miércoles. Ahí me corrige usted si no, y debería haber además exposiciones importantes que van a aportar al debate, pero lo que se espera es que pase de la comisión, o se apruebe en la comisión más bien, pero lo que puede pasar en la sala quizás es más diverso, ¿no?, en el Senado. ¿Cómo lo ve usted? Yo la verdad, bueno, sí, efectivamente se vota el miércoles en la Comisión de Salud, después de 3 sesiones finales de escucha de expertos, ¿no? Hoy, mañana y el miércoles van a exponer en la comisión distintos médicos, paliativistas, bioéticos, académicos que han estado dedicados a estos temas, en fin. La idea es escuchar a todos, ¿no? Ahora, nadie puede de todas maneras decir, porque yo escuché a un parlamentario el otro día decirlo y le respondimos inmediatamente, que esto se está intentando legislar de manera express, que es lo que siempre me han dicho. Y es bien paradójico, cada vez que estamos cerca de votar, me refiero, ¿no? Sí. Y es bien paradójico porque ¿cómo alguien puede decir que una ley express, y por lo menos esta ley 11 años. Tiene 12 años esperando en el Congreso? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo va a ser express el debate? Hemos tenido muchas discusiones sobre esto. Ahora, al revés, yo creo que estamos en deuda, el Congreso Nacional está en deuda con el paciente que hoy día está sufriendo. Ahora, ¿qué es lo que espero yo respecto a las expectativas sobre el conteo final de los votos, ¿no? Yo tengo muy buenas expectativas de que esto se apruebe en la sala. Tengo muy buenas expectativas, porque he hecho la ronda de conversar con los parlamentarios, que son los votos clave, en fin, y yo te diría que hay una mayoría en favor de la ley. Vamos a contar con una mayoría.
Entonces yo realmente no le tengo miedo a la votación de sala, para nada. Diputado, respecto de algunos temas que incluso expertos han señalado que podían generar trabas o retrasos en el despacho de este proyecto, sobre todo respecto de afinar algunos elementos técnicos que tienen que ver con el acceso a cuidados paliativos y esta preocupación de algunos sectores de que este proyecto de eutanasia se transforme finalmente en una alternativa frente a la falta de atención. ¿Cómo podría quedar bien amarrado eso? La verdad es que esta ley, hay que decirlo bien, es una ley que está bien definida respecto a sus requisitos y causales. Por lo tanto, la primera argumento que hay que dar con contundencia cuando alguien dice de que primero hay que mejorar el sistema de salud y después aprobar la eutanasia, está completamente equivocado por la sencilla razón de que las causales de esta ley son todas respecto a enfermedades incurables. Es decir, la ciencia médica ya no puede ofrecer una curación. Por lo tanto, aunque estuviésemos en el mejor sistema de salud del mundo en Chile, igual la eutanasia sigue siendo una necesidad, porque estamos hablando de enfermedades donde el paciente ya no tiene una posibilidad de mejorarse. Y por lo tanto, frente a eso, y frente a una situación de sufrimiento extremo, bueno, el paciente tendrá derecho a decidir, ¿no? Entonces, no es verdad que, porque algunos anteponen esto o anteponen el tema de las listas de espera, la verdad no tiene nada que ver en esta discusión. Yo también me preocupa el sistema de salud y de mejorarlo, y hemos empujado la idea del seguro universal de salud durante años. Pero eso no tiene que ver, sinceramente, con el debate sobre eutanasia. Ahora, bueno, aspectos técnicos a mejorar siempre van a haber. Yo en general creo que la ley, el gobierno va a meterle indicaciones para hacer mejoras. Creo que con eso la ley va a quedar bastante bien. Lo que salió de la Cámara, con todas las dificultades que eso significa, la verdad es que salió bastante bien lo que aprobamos en la Cámara. Las mejoras que el gobierno le va a introducir siempre van a ayudar, pero en general yo diría... todo el mundo podría estar bastante tranquilo de que esta es una ley que garantiza un derecho, una libertad, que regula para que no se preste para abusos, pero que tampoco sobreregula. Porque si sobreregulamos, resulta que vamos a tener una ley que va a ser un derecho muy impracticable, muy difícil de acceder. Entonces tampoco se trata de eso. Hay que tener una justa medida, un equilibrio, y en eso el legislador tiene que ser muy riguroso. En que cerrar los vacíos que permitan que esto sirva para abusos, que no es lo que queremos. Yo diría que con esta ley hoy día es muy difícil, va a ser muy difícil que se produzcan todas las imaginaciones que muchos conservadores tienen en su cabeza, que esto se va a prestar para deshacerse de los adultos mayores. Nada de eso es posible con esta ley, nada de eso, porque está súper bien hecha los detalles de la ley, pero tampoco va a ser una ley donde sea tan difícil acceder a ella con 1.500 requisitos y con trámite y con tiempos de espera, porque eso tampoco sería deseable para una persona que está sufriendo, ¿no es cierto? Diputado, si nos puede hacer, estamos conversando con el diputado Vlado Mirosevich, si nos puede hacer un mini resumen, tiempo radio, de cuáles son los puntos claves de la ley, quiénes pueden acceder o quiénes podrían acceder a la eutanasia bajo este marco regulatorio y qué puntos se agregaron al proyecto importantes, porque está, por ejemplo, el Comité de Garantía y Evaluación y está la conciencia institucional también. Sí. A ver, muy breve. Primera causal, enfermedades terminales. O sea, la ciencia considera que la muerte está próxima en el tiempo, ¿no es cierto? El consenso es como 6 meses. Entonces, enfermedades terminales, ya no hay vuelta atrás. Segunda causal, enfermedades que no son terminales, pero que producen un sufrimiento intolerable al paciente. Por ejemplo, las enfermedades degenerativas, que no está necesariamente la muerte próxima, porque pueden pasar años de una degeneración, un deterioro corporal, pero que produce un sufrimiento extremo. En ambos casos son enfermedades que ya no son curables, ¿no es cierto? Son incurables. Después hay requisitos, mayoría de edad, eso es lo que se despachó de la Cámara, yo no estaba de acuerdo, nosotros propusimos un sistema para adolescentes también, con resguardo, la familia, tribunal de familia, en fin, pero se rechazó. Segundo requisito, plenas facultades mentales, eso tiene que ser comprobado, digamos, ¿no es cierto?, por una segunda opinión médica. Tercero, tiene que ser una decisión meditada y libre de cualquier presión externa, o sea, el médico tratante
tiene que cerciorarse de que no haya un tercero interesado en promover esta decisión, ¿no? Tiene que ser libre de cualquier presión externa, tiene que ser una decisión individual frente a la conciencia. Bueno, y después hay cosas, efectivamente hay requisitos como los que va a incorporar el gobierno en términos de una comisión que revise, una comisión revisora de expertos que revise los casos. ¿Ah? Nosotros teníamos un sistema más bien posterior, porque hay países que la tienen antes y hay países que la tienen después. Los países que tienen antes esta comisión se quieren hacer cargo de que no dependa solo del médico tratante de una segunda opinión médica, sino que dependa de esta comisión de expertos que no tengan relación con el paciente. Está bien. Yo no me parece, está bien, yo estoy de acuerdo con esa idea. Si queremos dar garantía a todo el mundo y que nadie pueda decir de que aquí van a haber casos, me parece bien que haya una comisión de expertos ex ante, eso es básicamente, hay más requisitos, pero en términos generales estamos hablando de eso. Estamos conversando con el diputado Vlado Mirosevich a propósito de la discusión del proyecto de eutanasia que actualmente se encuentra en el Senado, pero el diputado fue uno de los impulsores de esta iniciativa que ya tuvo su paso ahí por la Cámara de Diputados y Diputadas. Diputado, respecto de la objeción de conciencia, tanto a nivel personal como también institucional, hemos visto cómo la ley de aborto en 3 causales ha tenido problemas en su implementación precisamente entre otros factores, pero uno de ellos es este punto. ¿Cómo evitar que con el proyecto de eutanasia en el fondo pase lo mismo, que afronte los mismos problemas que ha enfrentado la ley de aborto en 3 causales? Sí, yo por supuesto estoy en contra de la objeción de conciencia institucional, ¿no es cierto? Para mí, quienes tienen conciencia son las individuos, las personas, no las instituciones, no las cosas, ¿no? Por lo tanto, no soy partidario de esta objeción de conciencia de tipo institucional. Sin embargo, perdimos a votación en la Cámara, y también lo perdimos en el debate sobre aborto, no en el Congreso, recordemos que lo perdimos en el Tribunal Constitucional, ellos fueron los que lo agregaron, porque la Cámara había salido en el Congreso en general, sin objeción de conciencia institucional. Pero la verdad es que ahora el gobierno, una de las indicaciones que va a meter es precisamente eliminar, en este segundo trámite en el Senado, eliminar la objeción de conciencia institucional. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, y bueno, daremos esa pelea, ¿no? Daremos esa pelea. Obviamente hay objeción desde el primer minuto en este proyecto, contiene la objeción de conciencia individual, porque claro, este es un proyecto de inspiración liberal, o sea, si queremos darle libertad de conciencia al paciente, por supuesto que también se lo entregamos al médico y al equipo médico. Todos podrán decir, esto va contra mis creencias personales y por lo tanto no la practico, digamos. Ahora, si uno mira en todo caso una encuesta que hizo el Colegio Médico años atrás, la verdad es que hay una mayoría en Chile de médicos que están de acuerdo con que esto es elegible y que además están de acuerdo con practicar la eutanasia, que ellos lo practicarían, digamos, que no objetarían. Es la mayoría de los médicos en Chile. Diputado, se ha acusado, por ejemplo, lo dijo el senador Francisco Chaguán, que el gobierno busca sacar rédito electoral con este proyecto, sacándolo o tratando de sacarlo en este periodo, en lo que queda de gobierno. ¿Cómo ve ese tipo de aseveraciones? Yo creo que es más honesto decir derechamente, bueno, él lo ha dicho en todo caso, que está en contra del proyecto, que no le gusta, que cree en la muerte natural. Me parece que eso es más honesto. Lo otro, la verdad, siempre han buscado una explicación para decir que no. Los sectores más conservadores en Chile han intentado bloquear este proyecto siempre. Hoy día puede ser esta excusa, mañana será otra, da lo mismo. O sea, siempre va a haber una razón para no legislar sobre esto. Por lo tanto, no creo que estemos en condiciones, si queremos reconocer ese 83% que está a favor de la ley de eutanasia, no creo que podamos dejar contento al mundo conservador. No hay cómo, porque ellos ponen un argumento, uno de buena fe en la tramitación intenta hacerse cargo de ese argumento y después vienen con otro y otro. O sea, es infinita la discusión. Lo hemos visto en aborto, lo vimos en ley de divorcio, lo hemos visto en Chile. Hay que decirlo, cuando
presentamos este proyecto, Chile era uno de los países más conservadores de América Latina. Sí. O sea, nosotros tuvimos ley de divorcio y de aborto, uno de los últimos países del mundo. Si nosotros con ley de aborto en 3 causales éramos un listado de 7 países del planeta que no teníamos aborto en 3 causales. O sea, realmente era una locura. Sobre divorcio, mientras otros países habían tenido estado laico mucho antes, o habían tenido ley de divorcio algunos países, Uruguay, Ecuador, a inicio del siglo XX. Nosotros recién lo llegamos a tener en el siglo XXI. Igual va a exponer la Iglesia Católica ahora el miércoles, ¿no? En la comisión. Sí, con todo derecho. Yo creo que aquí no, esto es un proyecto que respeta la libertad de pensamiento, que respeta la libertad y que respeta sobre todo la tolerancia que tiene que haber en un Estado laico. Esto es un proyecto de Estado laico. Nosotros no pretendemos a nadie imponerle una creencia en particular. Lo que pretendemos es que existan opciones frente a una circunstancia trágica y extrema como el sufrimiento al final de la vida. Que hayan opciones y que todos hemos visto a seres queridos sufrir al final de la vida. Algunos de ellos con una determinada creencia, otros con otra. Bueno, cada cual tendrá derecho como adulto de tomar una determinación, como ciudadano de esta república, de tomar una determinación y que una ley en particular no te imponga una creencia, porque las creencias son particulares, las leyes son generales. O sea, la ley tiene que abrir opciones y respetar de manera tolerante esas decisiones frente a la conciencia de cada individuo, y en eso no vamos a claudicar, porque eso es un principio, para mí un principio filosófico, ideológico básico. No se le puede imponer una sola creencia, es decir, si el senador Chaguán o quien sea dice, yo creo en la muerte hasta el final de la vida, hasta el natural, muy bien, aplíquelo para usted. Eso es, y lo vamos a respetar en eso, y nadie le va a imponer una cosa distinta, pero tampoco se la impongamos al otro que cree distinto y que no quiere sufrir. Diputado Vlado Virosevic, lamentablemente se nos acabó el tiempo, podríamos haber seguido conversando respecto de este tema, pero lo esperamos para una próxima ocasión. Que esté muy bien. Bien, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, diputado. Adiós. 8:01, tenemos que hacer rápidamente una pausa. Ya llega Patricio López, que se reincorpora acá a los estudios de Radio Universidad de Chile, y Connie, nosotros nos reencontramos ya mañana martes. Nos reencontramos mañana, que tengan muy buen día.